Hola, mi gente. Bueno, como siempre, pues el Apocalipsis Juan 8:6-7, que parece el nombre de un avión. ¿eh? Esto es el comentario. El siervo de Jehová, tienes algunas citas bíblicas para defender tus comentarios. No inventes, sectarios, si no tienes pruebas bíblicas de la RVR 1960. Sobre el comentario que yo hice. La palabra de Dios no dice cómo nos confesemos al sacerdote. Si habla de confesarnos los unos a los otros nuestros pecados que tengamos contra los unos a los otros. Pero eso de confesar cosas privadas a un sacerdote, no es biblio. Ya que el sacerdote no tiene el poder de absolver pecados. No tiene poder de quitar los pecados de nadie. Solo Jesús nos redime, nos limpia, nos quita los pecados. Si no, que me den el versículo donde diga que los sacerdotes pueden redimir, quitar, absolver, limpiar pecados. Vean, yo he pedido versículos donde los sacerdotes católicos o el sacerdocio en general tuviese o tenga el poder de absolver pecados, de quitarlos, de limpiarlos, ¿no? Y pues... ¿Tienes alguna cita bíblica para defender tus comentarios? Pues nada, Apocalipsis. Aparte de que este comentario ya no es la primera vez que lo hago, tengo un vídeo en mi canal sobre este tema, pero le voy a hacer otro vídeo con todo este comentario. No existe un solo versículo que diga que hay que confesarse a los sacerdotes. Si no, dame un solo versículo donde la palabra de Dios diga que debemos hacer confesión a los sacerdotes. Pero si hay enseñanzas en la palabra de Dios que, entre nosotros, debemos confesarnos los pecados que tengamos los unos contra los otros. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En Juan 1:9 se refiere que debemos confesarnos a Dios, no a los sacerdotes. 1 Juan 3:4-6. Solo Jesús nos absuelve, nos quita, nos limpia, nos purifica de pecados. 4. Todo el que peca quebranta la ley, pues el pecado consiste en conculcar la ley. 5. Y saben que Jesucristo, en quien no hay pecado, vino a borrar nuestros pecados. 6. Quien permanece unido a Él no comete pecado. Quien sigue pecando, es que no lo ha visto ni conocido. 1 Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Ningún mortal tiene poder para volver pecados. Ni siquiera ese sacerdotes, porque también son mortales y pecadores. Y de este tema, ya hemos hablado, incluso, te he mencionado en un vídeo. Pero, los hipócritas, porque ya no es ser ignorantes, sino hipócritas, que ponéis la fe en los hombres en vez de en Dios, creéis que los sacerdotes tienen poder para absolver pecados. Cuando, todos nacimos bajo la ley y con pecado, y no podemos absolver pecado. Solo aquel que nació bajo la ley pero sin pecado, es quien tiene el poder de absolver pecados. Y ese es Jesús el Señor. A ese y que, como ya te pedí en aquellos comentarios y en el vídeo, refútame con bases bíblicas. Pero yo te conozco. Mucho bla bla bla, pero solo eso. Y como dice Dios en su palabra, maldito el varón que confía en el hombre. Y vosotros, LS católicos, confiáis en los hombres y no ponéis los ojos en Jesús, sino en el marianismo. Si no, preguntadle a Luis Toro por qué no me responde, ni quiere saber de mí. Ya que, él tampoco puede refutarme. Y cuando él da con los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, no se atreve a enfrentarse contra nosotros, porque sabe que le callamos la boca, como ya ha pasado. Y no solo a él. Hasta al Papa le hacemos callar la boca. Bueno, la verdad que ya no es sobre la ignorancia que pueden tener los católicos, sino es la hipocresía, la confianza que tienen en los hombres, porque ellos confían mucho, confían muchísimo en sus sacerdotes,
Todo lo que digan los sacerdotes van a misa. Ah, venga, esto, porque lo dice el sacerdote. El sacerdote es una persona pecadora también, nació bajo la ley y con pecado, conoció el pecado. Porque sea sacerdote ya no quiere decir que esté libre de pecado. ¿eh? Una cosa es el pecador arrepentido y otra limpio. O el pecador limpio que nunca se arrepintió. Pero el sacerdote es un mortal como yo. No nació sin pecado. Y mientras que vivamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo de pecado, como dijo Pablo, ¿qué me librará de este cuerpo de pecado? Seguiremos siendo pecadores, arrepentidos, sí, pero el pecado está ahí. Aún Dios no terminó su obra en nosotros. Aún no nos convirtió en cuerpos perfectos. Eso es cuando resucitemos. ¿Qué piensan los católicos? ¿Que el sacerdote ya es una persona perfecta? No, y está demostrable, ya no solo bíblicamente, sino visualmente el Papa, o los curas. Es que yo tengo que ir ahora detrás de un cura a mirarle los fallos para publicarlo. No, es que el mismo Papa se ha visto en vídeos cómo ha fallado y cómo falla y cómo está pecando, cómo erra, cómo comete errores. No es perfecto, y ningún mortal podemos quitar los pecados. Sí debemos perdonar pecados, porque la palabra de Dios nos enseña. Jesús nos dijo, perdonaos los pecados los unos a los otros. Incluso dijo, si tu hermano pecare contra ti, perdónalo 70 veces 7, o sea, siempre, perdónalo. Eso sí podemos hacerlo, pero no podemos decir, te absuelvo, te quito, te limpio de pecado. No. No hay ningún versículo que enseñe tal cosa. Pero bueno, como he dicho, ya no es la ignorancia, sino, perdón, no es la ignorancia, sino la hipocresía. Son hipócritas. Además, ya no hay sacerdotes, porque el sacerdocio bíblico era levítico. Dios, tras eliminar de la ley los sacrificios, ya no hacen falta sacerdotes, porque Jesús ocupó el sacerdocio por completo. Es a Él, a Dios, a quien debemos de confesar también los pecados, porque Él es bueno en perdonar. Perdón. Pero bueno, si yo me pongo a buscar por aquí el mismo tema que estoy hablando, veríamos que Apocalipsis lo tengo ya pues mencionado en varios vídeos, y precisamente sobre el tema de que el sacerdocio no puede quitar pecados, no puede absolver. Pero bueno, son muchos vídeos que tengo y tendría que dar un pausa. Le voy a dar un pausa, a ver si lo encuentro. Bueno, a medida que voy viendo, aquí, mirar, al Apocalipsis le hice una pregunta. Dame bases bíblicas donde diga que la iglesia salva. En ningún momento, y eso hace 2 meses, 1 mes, por ahí, o más, me ha contestado. Y ojo, yo no borro los comentarios de nadie. No soy de esos que ahora, porque no me interesa, los borro. No. Aquí limpiamente. Si él es capaz de refutarme algo, que lo haga. Y si viene la palabra de Dios, gloria a Dios. Dame bases bíblicas donde enseñe que la iglesia salva. Este es uno de los vídeos donde lo menciono. Y ahora voy a pausar para buscar otro. Bueno, no encuentro el otro vídeo. Lo buscaré. Y eso. Y este hombre habla mucho. Y pide mucho también. Da base y tal. Pero es que él no da un solo versículo. El Apocalipsis. Y por encima con falta de respeto.
Y ahora me lee como me da, o sea, como le da la gana esto. Chacho, a ver, le vean. Y ahora no lo lee. Vale. El siervo de Jehová. Para que sepas, Apocalipsis, quien llamó Jehová por primera vez a Dios fue la Iglesia Católica. Y después le metió el nombre de Yahvé. Para que lo sepas. Investigas. Investiga qué tanto te crees que sabes. Pero en ninguno de sus comentarios y en ninguno de mis vídeos él tiene valor a refutarme.